Buenas tardes. Un saludo para el presidente de ALUEX, Juan José Caravaca, así como para el resto de su junta directiva de la asociación. Saludamos hoy, por supuesto, a nuestro conferenciante, a Jesús López Torres, al alcalde de Aína, Juan Ángel Fernández. Muy buenas tardes también, bienvenido. Y al diputado de la Diputación Provincial de Albacete, al diputado de Vox, José Luis Gil. Muy buenas tardes. Bienvenido también y muchísimas gracias por estar aquí. Y a todos ustedes, señoras, señores, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas, como no, un lunes más que nos acompañan al calor de la cultura de este Salón de Actos de la Diputación Provincial de Albacete. Segunda ya de las conferencias, de este ciclo de conferencias 2023-2024 de ALUEX, que este año, recordamos, llevan por título ALUEX al menos 20 años más. Agradecemos, por supuesto, también a Visión Press, José Luis Manzanares, a Carmela también, a Paco, también al compañero, que están realizando fotografías y vídeo de este acto y que a partir de esta noche o mañana mismo ya podemos ver en las diferentes redes sociales. Les voy a presentar a nuestro conferenciante, aunque Jesús es de sobra conocido por todos en Albacete y además que es ya veterano conferenciante de estos ciclos de ALUEX. Jesús Antonio López Torres es director de la Filmoteca de Albacete y también es abogado. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha, máster en Historia y Estética de la Cinematografía por la Universidad de Valladolid. Es escritor e historiador de cine, autor habitual de la prestigiosa editorial especializada en cine, Notorious, donde ha publicado más de una decena de libros sobre clásicos de la talla de El Resplandor, La Naranja Mecánica, El Gran Dictador o Matar a un ruiseñor. También colabora en diversos medios de comunicación y en ciclos de conferencias como este que decimos de ALUEX. Con la conferencia titulada de José Luis Acuerda, así en el cielo como en la tierra, Jesús López abordará la figura de Cuerda, su vida vinculada a Albacete, su obra con alguno de los o de sus mayores éxitos de nuestro cine y su legado con algún que otro dato e incluso alguna que otra curiosidad que quizá hoy descubramos y que no conocíamos hasta el momento. Bien, pues les voy a dejar ya con Jesús López y con esta conferencia que es muy, pero que muy apetecible en este último lunes del mes de octubre. Así que, como siempre, que la disfruten. Muchísimas gracias por venir. Muchas gracias por la presentación, María José, pero también gracias a ALUEX, a Juanjo, su presidente, y a todos los que están aquí esta tarde pues, para escuchar un poco lo que pueda contarles sobre José Luis Cuerda, ya que él, por desgracia, ya no nos lo puede contar, aunque nos lo puede contar, sí, si compran el libro, las memorias que las publicó un poquito antes de fallecer. Es una pena porque José Luis nos había manifestado en muchas ocasiones su deseo de volver a Albacete, una temporada más o menos larga, él decía 2, 3, 4 semanas, como mucho un mes para recorrer las calles y volver a recordar, rememorar y con eso de alguna manera regresar a ese Albacete que tenía que plasmar en las páginas de esas memorias que él quería escribir y que llevaba tiempo escribiendo. Muchos, cuando yo salgo de la ciudad y visito festivales, no saben que Albacete es la cuna de José Luis Cuerda, creen que es estrictamente madrileño, pero él hizo siempre gala de ser de aquí y, como él dice en las memorias, Max Aup decía que ese es de donde se hace el bachillerato. Y bueno, y él lo hizo aquí en los Escolapios, así que, como ya sabrán, hace un par de años aproximadamente, desde Filmoteca, tuvimos el placer de crear de montar una exposición con gran parte de los fondos de José Luis, del legado que nos propuso en su día. Y vamos a hacer un repaso. De alguna manera esto va a ser algo así como, si quiere el ordenador, porque veo que se para cada 2 por 3, no sé por qué, pero bueno, vamos a intentar verlo.
La idea será que repasemos un poco algunas de esas fotografías, algunos de esos iconos que nos dejó para que podamos rememorar ese Albacete que él vivió y lo que fue el legado posterior y su carrera en el cine. José Luis Cuerda nace en el año 47, en febrero. Falleció también en el mes de febrero. La exposición la hicimos en febrero precisamente por eso. Consideramos que es su mes, cuando nació y cuando falleció. Nació un 18 de febrero, aunque no empieza a vivir en Albacete hasta un tiempo después. José Luis empieza su vida pues viviendo en la casa de sus padres en Masegoso. Ellos eran de Masegoso. Y allí, creo que por aquí tenemos una fotografía de su abuelo, de Julio. Allí estaba en la casa del abuelo Julio, que fue el primero que se dedicó a comerciar, a abrir una tienda de comercio, y con lo que ganó en esa tienda en Masegoso y lo que le rentaban las tierras que allí había comprado, pues decidieron venir al Albacete. Aquí es donde él ya desarrolla plenamente pues su niñez con su padre, pero su padre, como él bien dice, no tiene oficio conocido. Es una persona que realmente, pues, su padre, su abuelo, le pone una tienda en Balazote, pero según cuenta en las memorias, porque eso a mí es una de las cosas que no me había contado, pero en las memorias aparece, dice, alguien le refirió que la tienda no se había abierto ni un solo día, desde que se la pusieron. Entonces, bueno, pues lo reclama para Albacete y le dice que venga, se quedan aquí. Y en ese Albacete de la época, año 50 aproximadamente, 50-51, en ese Albacete es donde sí que comienza a hacer algunos pequeños negocios, el padre de José Luis, como por ejemplo la compra al por mayor de plátanos de Canarias para venderlos aquí en el mercado. O sea, él vendía, pero no tenía un oficio claro ni evidente. Lo que sí sabemos todos, supongo que en esta, o casi todos los que estamos aquí, porque lo ha contado muchas veces cada vez que venía a nuestra ciudad, es que al final de lo que vivía su padre era del juego. Su padre era taur profesional, era un jugador de póker, y de lo que vivían realmente era de ese juego que les daba de comer cada día. En el casino primitivo es donde desempeñaba su función principal. Según cuenta José Luis, siempre lo contaba, dice, estoy convencido que mi padre era uno de los 5 mejores jugadores de póker de la España de la época. Dice, y él decía también que el gran problema es que le quitaba el sueño porque no sabía si iba a volver. O sea, cada vez que se iba, él como niño, claro, todos aquellos que le decían que su padre jugaba pensaban que era un sinvergüenza, en fin, un jugador, un tal. Entonces, él temía en qué ambientes está mi padre, vete a saber si no vuelve. Y en su memoria se amplía ese recuerdo diciendo que, no sé si será verdad porque él se imaginaba, fantaseaba mucho, decía que 2 cosas le quitaban el sueño: el día que iba su padre al casino y el día que comía setas. Porque claro, él era muy temeroso y le había leído en algún sitio que si te comes una seta venenosa, en 12 horas mueres. Entonces, él esperaba 12 horas. Y si ya pasaban 12 horas, entonces, como niño que era, pues ya se echaba a la cama con tranquilidad. Pero hasta entonces estaba dando vueltas sin poder dormir hasta que se cumplían esas 12 horas de lo que es el... Él cuenta también que en aquellos años su principal actividad era básicamente esta, recorrer en pantalón corto pues la distancia que había desde su casa en la calle Albarderos hasta estas, no sé por qué esto se me va con la foto que no debería, pero bueno, hasta ese Capitol que hemos visto y hasta este gran hotel que también estamos viendo ahí. Este que estamos viendo ahí y que es, bueno, pues entonces era cine. José Luis, en un principio y antes de llegar ya a esta edad ya más de mozo, tenía un guión escrito precisamente sobre sus vivencias en Albacete porque tuvo una enfermedad que le mantuvo un año en cama cuando era pequeñito y él tenía un tratamiento de guión que se titulaba Un año entero, porque pasó precisamente eso, un año entero en la cama y él contaba que parte de la imaginación que él echaba después a sus guiones y a sus películas podía provenir de ese año entero en el que no pudo ver más allá de lo que le enseñaba la ventana de su habitación. La ventana de su habitación daba al Alto de la Villa, uno de los accesos al Alto de la Villa. Entonces él contaba que él ya sabía, porque aunque era niño, pero ya le habían contado lo que había ahí.
y que sabía que a veces pues iba pues su padre o su abuelo iban para allí a echar el café de Aduro, que era un café con algo más. Entonces, él dice que fantaseaba, imaginaba, cada uno que subía esa cuesta que llevaba al alto de la villa, qué iban a hacer. Porque quién iba a hacer una cosa o quién iba a hacer otra. La gente que veía deambular por la calle, ahí empezó él a fantasear y a fabular historias que después, pues como hemos visto, le sirvieron de mucho para su carrera como narrador en el cine. Ahí le tenemos... bueno, esto es mucho antes, porque esto es aquí le tenemos, pues ni más ni menos que con dos de sus grandes amigos de Albacete, César Tomás, que le recordaréis a algunos, supongo, como bueno, responsable de medios de comunicaciones de aquí del Obispado, y Pepe Herbás, el periodista Pepe Herbás, que también eran de ese grupo de amigos. José Luis es este, es inconfundible. Bueno, ahí lo tenemos con amigos también, de fiesta. Estos son sus libros. Esto cuando nos dio José Luis todo lo que le apeteció darnos en ese momento, 2007, mucho, porque tuvo un traslado y nos dio 27 cajas repletas de documentos, pues algunas cosas yo hablé con él, digo, creo que te has confundido, porque no tienen que ver con el cine, a lo mejor no querías hacernos esto y te has confundido. Dice, no, todo para vosotros. Digo, es que es la cartilla con tus notas de la época de... Dice, me da igual, para vosotros. Y aquí están, vamos a verlo al revés, esta es... Vamos a ver, desde aquí. Esta sería estudios de bachillerato, como vemos, año 57, la primera hoja y bueno, pues vemos que él decía siempre que era muy mal estudiante, pero si nos atenemos a lo que pone aquí, pues hombre, aprobados sí que tiene, algún notable, algún suspenso, hay de todo, hay de todo, o sea que no mentía. Él en sus memorias dice que es un mal estudiante, él cuando venía siempre lo decía, pero después se fue aplicando, que aquí tenemos ya, si vemos, año 67, ya en Madrid, en el Instituto de Enseñanza Media, ahí tenemos pues un 7,1, un 7, en fin, tenemos ya unas notas, un 8,7 en algo, que no sé en qué es. Examen de grado, ahí. Pero bueno, y aquí ya pues la última. Pues ahí tenemos... Bueno, en cualquier caso, José Luis se queda haciendo aquí el bachillerato en los Escolapios y después accede, que es la foto que hemos visto antes, aquí también tenemos alguna, esta es una de las poquitas, ahora que la paso, con su madre. Y lo vemos además vestido con hábito sacerdotal, porque ya estaba en el seminario. Estamos hablando del año 60 aproximadamente, 61, puede ser, ya con su madre, que falleció pues al poquito de irse a Madrid, falleció de cáncer. Y en el caso del seminario, él se va al Seminario Menor de Gin. Él siempre contó que él no tenía ningún tipo de vocación al respecto, pero que si se iba era básicamente porque tenían muy buenos amigos en los Escolapios y algunos de ellos, como César Tomás, que sí tenían vocación, pues se iban al seminario. Entonces él, con César y con su hermano, los dos hermanos Tomás, pues estaban a partir de un peñón, eran muy amigos y decidió que él también se iba al seminario, aunque como hemos dicho, pues obviamente no, su carrera no era como sacerdote, no iba a acabar porque vocacionalmente no le interesaba nada. Y es más, él siempre ha dicho que se convirtió al ateísmo y dejó de creer gracias a los curas de los Escolapios, a los que califica. Dice que años después alguien le comentó que los Escolapios de Albacete eran un poco como la parte penal de los Escolapios de la zona de Valencia, Levante, que era esta zona, bueno, estaba como dividida, dependían todos de Escolapios de Valencia y al parecer traían aquí a los más malvados de los curas que había, los traían a Albacete y en Valencia dejaban a los buenos. Eso es lo que él dice que le contaron y se doy fe de que si no eran malos, eran casi. O sea, bueno, aquí tenemos fotos de juventud. Esta cámara ya es de 16, pero su padre le regala una cámara de 8 milímetros en 1964 aproximadamente, es su primer acercamiento al cine.
él le gusta mucho el cine, pero no había pensado nunca que fuese a dedicarse a él profesionalmente, y en el 60 y algo su padre le regala una cámara. Esa cámara, ese tomavistas, lo tenemos, por cierto, en Filmoteca, en conservación, nos lo donó también, y con eso lo primero que filmó fue un viaje desde Madrid hasta Albacete. Y ahora muchos se preguntarán cómo se fueron a Madrid o por qué se fueron a Madrid. Bueno, pues hemos dicho antes que José Luis, el padre de José Luis, era taur, que era taur profesional. En una de estas noches que él está en el Casino Primitivo, pues un constructor madrileño bastante conocido e importante y muy adinerado, claro, recala en la ciudad, va a hacer una noche aquí, pregunta si hay algún lugar donde se pueda jugar, le dicen que en el casino, y se mete en la partida en la que estaba el padre de Cuerda. Y le ganó un piso. Le ganó un piso en el Paseo de La Habana, que no está mal. Recién construido, porque de hecho, los estaban construyendo, y al parecer, según dicen, puso unas llaves que no eran esas, claro, pero simbolizando las del piso. Me juego el piso. Bueno, decía José Luis que cuando a él le decían de pequeño esto de que jugar, que era un vicio y que eso pues que no estaba bien, con el tiempo que él entendió que era lo contrario, que es la manera más honrada de ganarse la vida, dice, porque mi padre ganó un piso, pero tuvo que arriesgar otro. Es decir, claro, para jugártelo en esa partida juegas, puedes ganar, pero puedes perder. Es decir, es lo más honrado del mundo. Esto es lo que él, como digo, decía. Y bueno, ya hemos visto algunas fotografías de juventud. Ahí lo tenemos ya con los primeros guiones, con alguna chica ya. Y tenemos, como digo, el vídeo también que podemos enseñar. Bueno, aquí hay una foto del seminario. Esta es la que estábamos viendo antes. Vamos a ver, esta. Y bueno, aquí le vemos ahí, pues jugando un partido de fútbol en el seminario, y esta, que también es del seminario. Aquí es más complicado encontrarle, ¿eh? Lo teníamos en la exposición, lo identificamos, aquí también lo puedo identificar, pero es que es un poco pequeña esta pantalla, esa no. Vamos a ver. Pero bueno, esta es Escolapios, sí. Este es seminario, ¿no? Seminario mayor, el seminario menor de Gin. No, si por la edad, aquí él ya estaba en el seminario. Ahí está, este es el seminario, que él ya estaba ahí. Bueno, esta foto la tomó él. Esta foto la tomó él en el año 90, y por el coche lo ven. Año 92, cuando vino a presentar La Marrana, él por la mañana se fue a tomar fotografías. Y tomó fotos básicamente de los lugares que habían sido o habían formado parte de su infancia. También nos las donó, entonces tenemos fotos pues de su casa en la calle Albarderos, donde todavía estaba entonces el bodegón manchego. Fotos obviamente del Altozano, Escolapios también, y también tomó alguna fotografía pues de la calle Ancha y todo eso. Años después, el año pasado, durante la exposición, las fotografías las exhibimos al público, y Manuel Podio, el fotógrafo, nos dijo que ese día él se encontró a José Luis. Bueno, no es que se lo encontrase, que vio que estaba por la calle haciendo fotos. Entonces, él le siguió y él tiene las fotos de él haciendo esas fotos. O sea que... Bueno, esta es su boda. Este que ven aquí detrás es Fernando Méndez Leite, que actualmente es el director de la Academia de Cine de España, y que fue el padrino, fue uno de los invitados a la boda, después fue padrino de uno de sus hijas. Bueno, y esta ya es la estatua conmemorativa que tiene aquí en la ciudad. Bien. Vamos a ver el vídeo, si les parece. Alguno lo habrá visto seguramente en el... Y con esto cerramos la etapa Albacete, porque esto de alguna manera es ya el momento en el que él y toda su familia ya están viviendo en Madrid. Hablamos de años 64 aproximadamente cuando toma estas imágenes, 64-65. La música de fondo, que parece otra cosa, es la de la película El Túnel, y es música inédita que también nos donó. No se llegó a utilizar en la película El Túnel, son piezas que no se utilizaron. Bueno, hemos visto cómo sale del Paseo de La Habana, cogen el coche, lo cargan y se vienen para Albacete. Ya vemos ahí los molinos, tierras manchegas. Los caserones.
Y aquí ya estamos en la ciudad, catedral, año 65, como decía. Alto de la Villa. Ahí vemos el Pasapoga, creo, o el Molino Rojo. El Molino Rojo creo recordar que era. Sí, ahí se ve el Molino Rojo y el Unión. El mercado de la Plaza Mayor. El bodegón manchego, su casa, obviamente. Retrocedo un pelín para que podamos ver ese momento porque es, como ven, él va a retratar, él viene a Albacete, vendrían a lo que fuese, no lo sé, pero él retrata los lugares donde él pasa su infancia, igual que hizo después, años después con las fotografías, aquí hace lo mismo, y tal, cómo no retratar, cómo no recoger esta calle Albarderos, que es donde él vivía. Esto estaría actualmente, pues, al lado estaría Bacalaos Asensio. Estaría más o menos aquí, por aquí, esto sería Bacalaos Asensio, este es el edificio de al lado, que es donde estaba su casa. El edificio era suyo, cuando se vinieron de Masegoso, abajo estaban las cuadras, porque era un edificio antiguo que todavía pues, tenía para caballos y tal. La primera planta es donde vivían ellos y en la segunda planta vivían sus tías. Y como no, los escolapios, claro. Aparecerán enseguida. Bueno, esto es, lo vamos a ver también, el parque. El famoso estanque. Las pocas imágenes en movimiento que tenemos precisamente son estas, con lo cual también es un placer que algunas de las pocas que tenemos en movimiento sean de José Luis Cuerda. Y ahora sí, como digo, las escuelas, guías, los escolapios, como no. Ahora vamos a la calle Ancha y vamos a ver el casino primitivo, también, como no, lógicamente. ¿Cómo no van a visitar el casino? Vamos a ver ahora un señor... Mira, ahora también sale Manolo Guardia Urbano, que por ahí. Bueno, no es Manolo Guardia, bueno, lo van a ver. Bueno, y el cine. Fíjense lo que costaba entonces la cinta virgen en la película y sin embargo a José Luis ya le gusta tanto el cine que se recrea en estas imágenes fijas que son las carteleras que había en la puerta del Gran Hotel. Eso dice mucho con lo que costaba entonces la película, de la importancia que le daba. Si se dan cuenta, todos los planos, el resto de planos son muy cortos. Su casa dura un segundo, pero aquí, bueno, llevamos ya 10 segundos viendo imágenes de 7 mujeres de John Ford. Y ahora sí, el casino primitivo. Su padre, este es su padre, que está entrando al casino. Ahí está Manolo, guardia urbano. Y bueno, pues una escena en el interior del casino. Y esto son las casas baratas. Van a ver la zona casas baratas, que es donde vivía el abuelo Julio. Ahí. Esa es más identificativa, ¿verdad? Esas entradas. El abuelo es el del sombrero. José Luis, cuando vio estas imágenes, después de muchos años, cuando nos las donó y las vimos, decía que este señor de al lado de la boina, que era un vecino, que en cuanto vio la cámara no se despegó ni un minuto, dice, hasta que no había manera, dice, y no era tan amigo de mi abuelo, pero se pegó el hombre y nada. Hay que recordar que la familia de José Luis vivía en Masegoso, no era una familia... para la época, se podría decir que eran ricos, para la época, porque podían, pues eso, tener esa posibilidad de pues ponerle un negocio al niño para que tal, o hacerle, o bueno, o las rentas que tenían de tierras. Bueno, esto es la lonja, dentro de los redondeles. Esto es Harlem, aquí en
Fíjense cómo ya dirige, porque aquí está diciéndole a la chica algo, ¿veis? La está dirigiendo, o sea que ya en realidad ya dirigía. Y bueno, cortaremos por aquí el vídeo porque ahora ya cogen el coche y se van a Masegoso a continuar con su viaje. Hombre, la verdad es que cuando hicimos la exposición había estos planos llamaban mucho la atención de la gente, este también, por ejemplo. Esto ya es Masegoso. Y algunos de los más jóvenes que veían estas imágenes, que las tuvimos en bucle en la exposición, pues se sorprendían de cómo era la España de entonces. Pero bueno, es que la España de entonces era así. Bueno, cortaremos por aquí porque, bueno, ya después lo que vamos a ver básicamente es un poco un día de caza y tal. Sí que recogió, creo que no lo tenemos aquí, que no lo llegamos a incluir, caza con perdiz, con reclamo. Sí, digo que estas imágenes no las... nos parecen interesantes siempre porque nos las donó y es una matanza. Una matanza tradicional. No las vamos a poner porque ahora hay gente que se ofende con estas cosas, porque que resultan muy, muy difíciles de ver, pero bueno, ya me he pasado. Vamos. Sí, es que dura más, pero nos parece que tenemos una pequeña joya en ellas, porque es una matanza tradicional, pero no como las que se hacen ahora en plan turístico, que utilizan, no, una auténtica matanza tradicional, y la tenemos filmada por José Luis Cuerda, cuando él no sabía siquiera que iba a ser director, pero que desde luego tiene buen pulso filmando. Bueno, ahora vamos a pasar un poco a lo que fue su paso por Televisión Española. José Luis Cuerda, después de estudiar Derecho infructuosamente, porque no acabó la carrera, sí que había hecho ahí ya, le había cogido ya las ganas a lo de la cámara. Se compró una cámara de 16 milímetros, que también tenemos en Filmoteca, por cierto, y con esa rodó 2 o 3 cortos. 2 al menos los tenemos, él cree que rodó alguno más, pero no sabe dónde estaría, que los rodó con los compañeros de clase. Uno de ellos es Colgar los hábitos, que es la peculiar historia de 2 monjitas que recogen pues a gente que está vagando por ahí, los acogen en su casa y los matan. Es cosas que se imaginaba José Luis. No está completo, pero lo tenemos. Pero ya es un corto completamente amateur. Todavía él no sabía, pero ya le gustaba. Entonces, bueno, como no tenía todavía exactamente un horizonte concreto, su padre decide hablar con Joaquín Barceló. Joaquín Barceló, seguro que alguien aquí en la sala le recuerda, estaba en Televisión Española, un albaceteño, pues, como decían antes, en la diáspora, y bueno, pues es él el que le abre el camino a José Luis para contratarlo en Televisión Española, al principio como, bueno, pues apoyando en informativos, y después, gracias a otro albaceteño, si es que al final tenemos que ayudarnos entre nosotros, porque si no... y después, como... también estaba allí y precisamente como director de programas en la segunda cadena Ramón Gómez Redondo, pues Ramón Gómez Redondo será quien le ayude. Este es uno de los contratos que firmó para documentales. Ahí vemos incluso el coste de los desplazamientos, 1.500 pesetas diarias, que no era poco para la época, ni mucho menos. Ahí tenemos también... cómo se le pudo en el año 71, creo que pone aquí, cómo entró como profesional en Televisión Española y necesitabas la correspondiente licencia del Ministerio, que es la que aquí se expide, y este es el contrato donde vemos, pues, para la serie Horizontes, que alguien recordará, la serie Horizontes en Televisión Española, pues como digo, Ramón Gómez Redondo, que estaba al cargo de la dirección de programas del segundo canal, decide encargarle a él los programas divulgativos. Este es uno de ellos, Horizontes. La remuneración que ven abajo es 18.000 pesetas por espacio, que estaba muy bien para la época. Hablamos de los años 70, principio, 78, finales de los 70. Y también ahí, justo ahí, es cuando él empieza con otro programa que, por lo menos para mí, es mucho más conocido, es El Arca de Noé. Aquel programa también divulgativo,
Y ahí coge casi todo el oficio que suele llamarse y decide que también quiere dar el salto al rodaje de ficción. O sea, no solamente documentales, sino también ficción. Ya tiene muy aprendido el oficio al punto que esto que vemos aquí, por ejemplo, esto es un croquis que él hace para una película para la televisión española de 1977. Esta, concretamente, Mala racha, con Sancho Gracia. Es una muy buena película donde además durante mucho tiempo decían que era una de las mejores películas de boxeo que se había hecho en este país. Ahí tenemos algunas, vaya, como ya estamos igual. Bueno, estamos aquí, ya está. Bueno, tenemos una imagen de Mala racha con él dirigiendo la película y tuvo algunos boxeadores incluso para la época profesionales asesorando. Después de eso dirigió también El túnel. Esta fotografía pertenece a la película. El túnel es una película basada, como no, en la novela de Ernesto Sábato. La música que han escuchado pertenece a esa película. No se utilizó, pero sí que es cierto que es cierto que utilizaron otras piezas. Estas son inéditas, pero la música fue de Pedro Iturralde, el magnífico saxofonista y músico que estuvo en esa película también. Bueno, él después de esto decide que quiere dar el salto al cine. Y claro, si es que nos vamos a lo de siempre, al final los amigos, decide dar el salto al cine, pero no encuentra el proyecto adecuado hasta que es un amigo quien le propone su primera película para el cine. Pares y nones, que es esta película, esta fotografía de aquí es del rodaje, aquí la tienen. Es una película de 1982, en la que la comedia madrileña que estaba entonces en boga, gracias a Fernando Colomo o a Fernando Trueba, con Tigres de papel, con Sal gorda, con Ópera prima, bueno, pues estaba de moda y considera Estela Fils, Félix Tussell, que todavía, él ya no está, pero ahora su hijo lleva la productora, me refiero que sigue activa la productora, pues le encomiendan una película. Él no está muy a gusto con el argumento porque le encargan que escriba él el argumento, pero sí le dicen lo que tiene que escribir más o menos, una comedia madrileña. Y él prefería hacer otro tipo de cosas, pero la película no funciona nada mal, con lo cual salvó los muebles bastante bien. Y aquí es cuando ya entramos en su mundo surrealista, porque el hecho de que la película funcionase bien le permitió volver a Televisión Española siendo ya un director cinematográfico, ¿no? con cierto estatus. Y aquí es cuando aparece el auténtico humor de José Luis con la película Total, 1983. Es un mediometraje de unos 50 minutos donde recoge parte de sus vivencias en Masegoso. Por ejemplo, este personaje que interpreta a Luis Ciges es un ciego y una de las escenas de la película pues esta es su mujer continuamente le dice que salta, que hay un charco. No hay ningún charco, es todo mentira, es solo para que salte, por hacerle la vida imposible al hombre. Y esto decía José Luis, que es que esto lo había visto él en Masegoso, que había una pareja donde él era ciego, ella le iba diciendo, échate para el lado, que tal, y no había nada. Dice que solo por hacerle. Y esto lo recogió, y algunas otras historietas las recoge en la película. Este es el plan de rodaje, o sea que ya tuvo, cuando pongo el plan de rodaje es porque ya tuvo una confección mejor. Estos son dibujos de él, estos son dibujos de los que él hacía, y él llegó a hacer alguna exposición con ellos, y estos los hizo precisamente para un festival al que llevaron la película. Este es el guión, escrito a mano por él, es escrito a mano en un cuadernillo. La historia, aquí está rodando. Por si no conocen la historia es la de Londres, en el 1500, o sea, 2500 y pico, 2600, que ha llegado el apocalipsis y tal, y bueno, pues Londres ahora es un pueblo pequeño, devastado, arruinado, y entonces todos los que viven ahí pues son pues como un pueblo como Masegoso, vamos. Ahí vemos a otra escena. Y esta es la famosa crítica
que hizo Ángel Fernández Santos y que a él le marcó mucho, al punto que esto que tenemos aquí no lo hemos recogido de la hemeroteca del País ni nada de eso, sino que es un recorte que adjuntó y lo tenía encuadernado José Luis porque le pareció indignante. O sea, esta era la crítica al día siguiente de esta película que se estrenó en televisión, como digo, era un mediometraje para Televisión Española. Al día siguiente la crítica fue total, nada. El título de la película era Total, haciendo un juego de palabras, y si leemos la crítica, pues la pone mal, no, lo siguiente, la pone muy mal. Y esto a él, pues lógicamente no le hizo mucha gracia. Pasamos ahora a la siguiente película de los surrealistas. Nos saltamos... Luego ya avanzaremos al Bosque Animado, que es la que queda en medio, pero es que Total abre un capítulo en este mundo de José Luis Interior, y a él se le ocurre que después de Total, pues él tiene que hacer, o sea, después de Amanece, que no es poco, el Bosque Animado, donde había conseguido ganar el Goya y por lo tanto tenía posibilidad de hacer lo que él quisiera, él decide hacer esto, que es una serie que él había presentado. Esta es la portada del proyecto de guión de José Luis Cuerda para Ab Urbe Condita, desde la Fundación de la Ciudad, algo así sería. Y esto es una serie que es Amanece, que no es poco. Básicamente es Amanece, que no es poco. Televisión Española, tenemos la carta también, le responde diciéndole no nos interesa nada, así que te devolvemos el guión, haz con él lo que quieras, porque a nosotros no nos interesa. Cuando años después... no demasiado, pero un poquito después, consigue ese éxito, a unos productores le piden si tiene alguna cosa para rodar, algo quieren trabajar con él y le piden, ¿qué tienes? Entonces él se le ocurre volver a Urbe Condita, lo leen, les gusta y le dicen, muy bien, pero el título no, porque este título no va a vender, no es comercial. Y como José Luis tampoco era de complicarse la vida, si se dan cuenta, efectivamente, Amanece, que no es poco, no es ni más ni menos que la primera frase del guión de Ab Urbe Condita. O sea, no, él siempre decía, podría haberse llamado Canta un gallo, pero me gustó más la primera, ¿no? Pues ya está, no era. Al final son casualidades, ¿no? Nunca sabes qué es lo que va a tener éxito. El rodaje fue, como bien sabe aquí todo el mundo, y tú más, en Aína, Lietor y Molinicos. El tratamiento original de la película no estaba, sin embargo, en Aína, ni en Lietor, ni en La Mancha siquiera. Estaba en el Valle de l'Empordà. Cosas. Pero bueno, finalmente se recondujo aquí. Y aquí tenemos pues algunas... La película, como se rodó aquí, tuvo el apoyo, como ven, de la Caja de Albacete. Esta es la nota informativa que se lanzó de que se iba a colaborar en la financiación de la película. Y esto ya es el rodaje. Una de las fotos de rodaje. Pero José Luis no pudo asistir al estreno, eso sí es cierto. Nunca se sabrá exactamente porque él contaba cada vez una cosa. Que tenía un problema hepático, efectivamente, pero en realidad otras veces decía que había tomado unas ostras el día de antes y le habían sentado mal. De ahí contaba, creo que fue aquí la escena con Aurora Bautista, ¿puede ser? Porque él siempre contó de Amanece, que no es poco, que de lo más orgulloso que quedaba de ella era de que tenía 79 actores de primera plana del cine español, o por lo menos conocidos, y que Berlanga mismo le había dicho, mira que yo hago películas corales, pero con esta has conseguido reunir lo más nutrido, el mejor reparto de la historia del cine español. Entonces tenía a Aurora Bautista, y Aurora Bautista hacía el papel de la jefa de las mujeres, sí, tenían. Entonces se reunían, y había una señora en el pueblo, esto sí que te lo habrá contado a ti, él, ¿no? Eso fue en Lietor. En Lietor. Donde hacía el interior del sí, efectivamente, donde se hacen las votaciones. Pero bueno, yo lo digo por referirme al reparto, que había una señora que estaba impresionada porque su ídola, su ídola era Aurora Bautista. Pero es el Lietor porque después la coloca a ella, le hace participar y participa en la parte de atrás de la Asamblea de Mujeres. Sí, la pone detrás. Sí, además él lo dice siempre, dice, como me dio la turra tanto diciéndome que qué bien, que iba a estar en una escena donde estaba, dice, no, pues mire, se va a poner usted al lado, para que luego en la pantalla se la vea muy bien, que se vea que está usted al lado de Aurora Bautista. Dice, claro, el problema es que la señora no había leído el guión.
Entonces, claro, dice, ella no sabía lo que iba a decir Aurora Bautista, pero claro, para ella Aurora Bautista era Agustina de Aragón, era todas las heroínas de la historia de Cifesa. Y cuando dijo aquello de, bueno, ¿quién se presenta a puta y quién a marimacho? Claro, dice, efectivamente, dice, fíjense, no en Aurora Bautista, fíjense en la señora de detrás, decía, porque van a ver unas caras. Bueno, aquí alguna foto más del rodaje. Aquí abajo el frío que hacía en Aina. Sí, pero mira cómo estaban, ¿eh? Que los ves a todos, míralos, aquí están con las mantas, todos, mes de julio, pero con las mantas. De hecho, bueno, esta es la cena que hicieron en el restaurante Cantábrico, lo que luego fue Casa Marlo y que ahora creo que no es nada, ¿no? No lo sé, creo que está cerrado. Es la cena que se hizo de fin de rodaje, mes de agosto, y bueno, pues aquí vemos algunos de los actores de la película que coincidieron al final del rodaje. Bueno, algunos es que estuvieron todo, ¿no? Como vino Diego, que como él contaba, se quedó aquí todo el rodaje porque se iba de fiesta en fiesta a los pueblos de la provincia. Bueno, este es el discurso que él envió, el mensaje que él envió para su lectura, ya que él no podía venir. Y aquí dice efectivamente, y esto lo leyó José Antonio Tendero, fue el encargado, el cronista de Radio Popular entonces y de La Voz de Albacete, que lo leyó en su lugar. Efectivamente, como dice aquí, al final rodó en Albacete, que tenía ganas de rodar en Albacete, aunque bueno, en principio. Esta es una fotografía de prensa del estreno de ese día, enero de 1989. Yo aquí debo decir que mi padre estaba en la puerta, era portero del... Sí, y referían muchas anécdotas porque venían autobuses enteros de Aina, Lietos y Molinicos a ver la película y algunos no la entendían. Entonces, eso sigue pasando, ¿eh? Sigue pasando, ¿no? Sigue pasando. Y entonces mi padre siempre recuerda que salía gente que decía, yo no la he entendido, pero sale mi corral. Y luego gente muy enfadada porque estuvo grabando y no llegaron a montar nada de lo que habían grabado. Claro, es que, por desgracia, eso sí que mucha gente no lo sabe, no lo hemos podido recuperar. La película se rodaron como 40 minutos más que se perdieron luego en el laboratorio, los cortaron. Pero ahora que se lleva tanto esto de poner todo lo que cortas, pues ahí no se pudo hacer nada porque el laboratorio ya lo había tirado, porque la empresa productora no lo reclamó. Bueno, esta ya es la última entrega. Esto es de Amanece, o sea, de Así en el cielo como en la tierra. Una película también disparatada. Era la tercera entrega hasta que llegó tiempo después. Bueno, y como curiosidad, pues es una película donde aquí se puede ver el reparto que él quería para Dios Padre a Fernando Fernán Gómez, para el alma que llega desde la tierra a Matacanes. San Pedro iba a ser Saza y Jesucristo Juan Echanove. Bueno, pues al final San Pedro fue Paco Raval y Jesucristo fue Jesús Bonilla. O sea, que para que se vea que esto del cine, una cosa es lo que tú quieres y otra cosa es lo que pasa luego. Bueno, ahí tenemos más imágenes de... Bueno, y ahora iríamos a El bosque animado. El bosque animado es una estupenda película, una magnífica película. Alfredo Landa, para mí, tiene uno de los mejores papeles que ha hecho en el cine en El bosque animado, el bandido Fendetestas. Está basada en la novela de Venceslao Fernández Flórez. A él le llega como encargo Eduardo Campoy. Como digo, Eduardo Campoy de Classic Films le encarga la película. Cree que, después de ver Total, precisamente, no por otra cosa, él cree que puede hacerlo. Y al final consiguen, hasta un año estuvo en Madrid en cartelera la película, ininterrumpido, y consiguen el premio Goya a la mejor película. Él tenía siempre la espinita de que no le dieron el mejor director. El mejor director aquel año fue para Gonzalo Suárez, Remando al viento, y él no lo consiguió. Pero la película fue un éxito tan grande que permitió que él pudiese escoger lo que quería hacer después, al punto que una locura como Amanece que no es poco, se la permitieron porque acababa de hacer esta otra película. Quedaron contentísimos. Creo que tengo una foto aquí del productor. Bueno, estas son las localizaciones. Este es él localizando escenarios para El bosque animado. Es la primera localización. Este es el reverso de esa foto, con Emiliano Otegui, un tipo maravilloso que estuvo aquí también a dar una conferencia hace poco y que fue su director de producción muchas veces. Ahí lo tenemos rodando. Y este es Eduardo Campoy, el productor.
Aquí se puede leer una dedicatoria bastante elogiosa, diciéndole que le ha encantado trabajar con él y que quiere contar con José Luis para próximas películas. Y es cierto, en la próxima película, la siguiente que produjo, La viuda del capitán Estrada, esta de aquí trabajó de nuevo con José Luis, le llamó, José Luis se encargó del guión. Es la película más erótica que ha hecho José Luis, que era una persona ya de por sí pues algo verdecilla, pero eso no se ve en las películas. Sin embargo, esta película, que lo requería, porque es una historia de los años 40, con mucho sexo y tal, aquí sí que se mostró mucho más abierto en ese campo, pero la película no funcionó. Pero además no funcionó ya desde mitad de la producción. Tenemos cartas cruzadas entre Campoy y él, donde llega un momento en que Campoy lo desautoriza y le llega a decir que está perjudicando a la película, que se ha ido de Madrid cuando no debía, que se ha ido de vacaciones, tiene que estar trabajando, en fin, estas cosas que a veces pasan. La película se estrenó ya mal, aquí en Albacete se estrenó en plena feria, él lo decía porque quiso venir a presentarla y se retiró de cartel en apenas 3 días, o sea, con lo cual no pudo ni llegar a presentarla en la ciudad. Sí, eso sí, tenía, como decía ella, tenía a Ana Galiena, que era una de las actrices entonces más en boga europeas, o sea, una película que en principio partía con dinero, pero que no pudo ser. La Marrana fue el siguiente proyecto. Esta película quería ser un poco lo contrario de lo que había sido las películas oficiales del centenario, del 5º centenario del descubrimiento de América. En el 92 aquí se echó la casa por la ventana, no solamente con los Juegos Olímpicos y con la Expo, sino también con el descubrimiento de América, con el 5º centenario, y se apoyaron 2 películas muy diferentes y que costaron muchísimo dinero. Una de Ridley Scott, 1492, La conquista del paraíso, y la otra, Cristóbal Colón, una que hicieron con Marlon Brando y tal, que era muy mala, pero que daba igual, que era entretenida y eso. Si al fin y al cabo había que poner en solfa nuestro centenario, ¿no? Y lo que hizo Cuerda fue darle una vuelta a eso. José Luis Cuerda hizo esta película, que se escribió a las mismas ayudas además, y en la que contaba la historia de dos pobres diablos que con una marrana todo el rato la llevan desde Extremadura hasta Palos para coger las carabelas y embarcarse hacia América. La película se estrenó, funcionó bien en taquilla, por cierto, y también y le dio el segundo Goya a Alfredo Landa. Este es el Cine Gran Hotel, algunos lo recordarán, y aquí está José Luis con Alfredo Landa y con Antonio Resines, y bueno, pues parte de la gente que trabajaba entonces en los cines, así como la alcaldesa Carmina Belmonte, que en ese momento de la ciudad. Esta fue la recepción que se hizo en el Gran Hotel, como digo. Bueno, aquí está Chapela, que también aparecía en la película. Bueno, del Gran Hotel queda esta báscula, que está en el Capitol. No queda. Bueno, de nuevo para presentarla estuvo José Antonio Tendero, lo vemos ahí. Le entregaron, como no, la navaja. Amparo también, sí, estaba Amparo ahí. Aquí, bueno, vamos a ponerla, que la vean. Amparo. No se la envíes, que se la he enviado yo ya. Y bueno, aquí vemos, esto que tiene aquí José Antonio Tendero es la moneda. O sea que la pagó su navaja. Y esto ya es del rodaje. Esta foto es muy bonita, del rodaje de La Marrana. Aquí rodaron en la zona de la Alberca, en Castilla y León y todo eso. Y bueno, a partir de ahí llega el momento en que conoce a Alejandro Amenábar. Alejandro Amenábar supone para él, por un lado, la posibilidad de descubrir a alguien. Él no era partidario de producir sus propias películas, pero vio talento en Amenábar después de que le enviase un corto y bueno, pues consideró que podía arriesgarse y producir no para él, sino para otro, en este caso para Amenábar. Aquí los tenemos a los dos en una foto de rodaje.
una foto de rodaje que está muy bien porque es el joven director y él hacía un cameo como profesor en la película y, bueno, pues la foto del rodaje es con él como actor. El Tesis se estrenó en primavera, creo recordar, funcionó muy mal, se retiró de todas partes muy pronto, pero por la causa que sea empezó a coger cierta fama, cierto culto, llegó a los Goya, ganó los Goya, ganó la mejor película y bueno, pues se convirtió en un éxito grande. Cuando dudaban, decía José Luis que cuando Amenábar dudaba durante el rodaje, le dijo, mira, confío tanto en ti que vamos a hacer una cosa. Que no pienses que lo estás haciendo mal, que no pienses que va a ser tu única película, que vas a hacer más. Tanto es así que, mira, si esta película no sale mal del todo, firmamos un papel, que salga bien o salga mal, yo te produzco otras 2. Y por eso las 3 primeras películas de Amenábar las produce José Luis Cuerda. La cuarta ya no. La segunda fue Los Otros. Bueno, no, perdón, la tercera. La segunda fue Abre los ojos, que funcionó muy bien, muy bien. Y la tercera fue Los Otros, que es una película que todos recuerdan, ya internacional, hecha con mucho dinero. Ahí ya entró en la producción el Grupo Prisa y se pudo hacer una película muy cara, muy cara. De hecho, esto era las notas que José Luis Cuerda lanzó para avisar pues un poco a los productores sobre lo que iban a, o sea, a los exhibidores, sobre lo que iban a ver después en Abre los ojos. Y lo que viene a decir es pues que había visto un talento hace 3 o 4 años, un amigo, efectivamente, cuenta un poco lo que les he contado, es lo que dice ahí. Como es lógico, las 3 películas fueron enormes éxitos y eso permitió que José Luis diversificase negocios, como pues se compró una bodega, porque es que dio mucho dinero esto. Y entonces dio muchísimo dinero. Por decirles, Los Otros en Estados Unidos recaudó más de 100 millones de dólares. Estamos hablando de una película que ganó mucho dinero. En España creo que estuvo cerca de los 25 millones, algo así, que en nuestro país es muy difícil, sobre todo en esa época, llegar a esas cantidades. Y bueno, vamos concluyendo un poco con sus últimas películas, porque a partir de ahí José Luis se encaminó, tuvo una 4ª película producida, que no se la produjo exactamente él, se la producían desde Grupo Prisa, que fue La lengua de las mariposas. Aquí la tienen, vamos a ver. Esta es una película estupenda, maravillosa, sobre la novela de Manuel Rivas. El niño Lozano está estupendo. Afortunadamente nos dejó también toda la foto fija de la película, del rodaje. Entonces hay alguna foto, podía haberla traído, la verdad, no he caído, porque hay una que está muy bien, con todo el decorado del pueblo del año 36 y todos vestidos como en el año 36 y está Fernando Fernán Gómez vestido como el maestro, pero leyendo El País y con unas zapatillas deportivas, unas Nike, que no colaban mucho. Bueno, eso está muy bien. Esto es el croquis, uno de los croquis que hizo para El ataque del perro en la película, y esto lo dibujó él. Y esto dice, vamos a ver, esto es Woody Allen, pero el que escribe no es Woody Allen. Dice, querido José Luis, 2 páginas más adelante te encontrarás con un elogio que para mí quisiera. Un abrazo, Miguel Delibes. Esto es el momento cuando él estaba preparando, después de hacer La lengua de las mariposas, que gustó mucho, se puso a preparar El hereje, la novela de Miguel Delibes. Por desgracia, el proyecto se cayó. Estaba todo listo para empezar a rodar y se cayó un mes antes del rodaje. Y se cayó el proyecto, no se cayó nadie, se cayó lo que se les fue uno de los que financiaban y era una coproducción europea muy cara. Habría sido algo así, como él decía siempre, que habría sido como en Los pilares de la tierra español. Y por desgracia se cayó y no pudo ser. Pero como estaban colaborando, pues hicieron una cierta amistad. Entonces esto pertenece a un dominical
del IBEX le envió el dominical por correo a José Luis y le apuntó ahí, fíjate en esto, y era Woody Allen que estaba diciendo en esa entrevista, le preguntan, ¿ha visto usted cine español recientemente? Y dice, sí, porque yo veo mucho cine europeo, bla, bla, bla. Y dice, y sinceramente del cine español creo que la mejor película que he visto en los últimos años es La lengua de las mariposas. Aquí está él promocionando la película en Hollywood, porque la película estuvo preseleccionada para los Oscar. A ver, vale, sí, esto es. Y después de este título, él rodó, antes había rodado, lo hemos pasado por alto porque fue un fracaso tremendo y además a él tampoco le gustó cómo había quedado la película. Crisis, Tocando Fondo, la película de la crisis lo llamaban, es una película del 94 aproximadamente, pero no tuvo éxito con Resines y con Jorge Sanz. Fue una película que no acabó de convencer a nadie, muy fallida. Después del éxito que fue, porque fue un gran éxito, La lengua de las mariposas, él vuelve a la literatura y adapta una novela, esta, vamos a verla, vaya, como yo me confundo siempre, me gustan en papel las fotos a mí, que las voy pasando. Bueno, esto es La educación de las hadas. La educación de las hadas es una película que estaba bien, pero no acabó de despegar. Estuvo nominado él al Goya como mejor guionista por la adaptación de la película. Él se reservó este papel, que es el de un alcalde para una escena de una misa civil, una boda civil. Y la película, pues eso sí, tuvo un estupendo reparto. Aquí tenemos a Bebe y aquí pues a Ricardo Darín. O sea, sí que es verdad, lo que decíamos antes con La viuda del Capitán Estrada, depende del clima de rodaje, a veces la película sale mejor o peor. Esta película no salió mal, pero gran parte del rodaje, por cuestiones que unos me han contado una cosa y otros me han contado otra, no se hablaron José Luis y Ricardo Darín. No se hablaron. Se pelearon en algún momento, unos dicen que por una cosa, otros que por otra. No nos vamos a enfangar nosotros. Esto es peligroso, ¿eh? Fíjese qué peligroso es rodar. Aquí, ahí subido para ver el nivel de luz. De luego con el niño. Él trabaja muy bien con niños. Las películas con niños le salen bien. En El bosque animado le salió bien, en casi todas, en La lengua de las mariposas, todas las que tienen niños, le salen bien. Su siguiente proyecto, después de ese éxito que no fue tanto, fue esta película. De esta sí que tenemos menos material, porque a nosotros José Luis nos dejó todo su legado en el 2007 y esta película es desde el 8. Tenemos solamente los tratamientos de guión. Se trataba de adaptar a la pantalla la novela de Alberto Méndez, Los girasoles ciegos, que es una estupenda novela. Y bueno, pues lo hizo con Raúl Arévalo, con Antonio de la Torre y con Maribel Verdú. Se volvió a rodar a Galicia de nuevo. En ese sentido es una cosa que deberíamos tener en cuenta nosotros en nuestra comunidad. Hay que apoyar los rodajes, porque si no se rodará todo donde los apoyen. O sea, y esto está pasando. O sea, lo decía también Mocho Hermendáriz hace tiempo, él quería haber rodado una película en un sitio y la tuvo que rodar en otro, porque le daban más apoyos. Tuvo un gran éxito, pero no acabó de gustar. Yo recuerdo que a mí José Luis me llamó se estrenó un viernes, final de agosto, y yo creo que me llamó el lunes o algo así. Y me dijo de qué me había parecido. Y yo como, si es que no me sale, le tuve que decir que no me había gustado del todo. Bueno, me colgó el teléfono. Me dijo que si es que pensaba igual que el gilipollas de Jordi Costa, que le había hecho una mala crítica en el país. Y no, la película está bien. Lo que ocurre es que son muchas historias y no todas están igual de engarzadas. Años después ya me confesó y es que se notaba, si ven la película de nuevo, verán que uno de los actores trabaja muy mal. Y cada escena la estropea. No pudo cortarlo, no pudo sustituirlo, así que tuvo que filmarlo y como quedó tan mal, esa parte de la historia la dejan en el mínimo y rompe el equilibrio de la película y eso se les fue. ¿Qué se le va a hacer? Pero bueno, fue peor lo de después. Después rodó esta película. No hayan visto Sin barba a José Luis casi nadie, Todo es silencio. Todo es silencio es una historia de narcotráfico en Galicia, ambientada en la actualidad,
y no funcionó nada. Funcionó tan poco que aquí tuvimos el placer de contar con él, como casi siempre, para presentar la película y hicimos, por curiosidad, miramos por el móvil las cifras del Ministerio y en 2 días de proyección aquí hicimos más espectadores que en toda España había hecho la película. Funcionó muy mal, fue una película que funcionó muy mal. Tanto es así que le costó muchísimo volver a rodar. Y no rodó nada más hasta que llegó tiempo después, la última película que hizo. Estamos hablando de 8 años aproximadamente entre una y otra, no recuerdo muy bien. Este es el guión de tiempo después. Este guión, si nos fijamos abajo, lo tenemos en conservación en Filmoteca. Si nos fijamos abajo pone 1996. O sea, el guión estaba escrito desde 1996. Él intentó llevarlo a la pantalla, no lo consiguió. Era una historia que continuaba un poco la línea de Amanece que no es poco. De hecho, cuando se estrenó en 2018, se habló de ella como secuela espiritual. Pero nadie quiso producirla porque así en el cielo como en la tierra no había funcionado relativamente, no había funcionado mal, pero tampoco bien. Y era un poco lo mismo. Entonces, nadie quiso producirla. Cuando él se queda sin historia que dirigir después de todo el silencio, yo recuerdo que como tenemos aquí ese legado, y dentro de ese legado están muchos guiones sin rodar, historias inéditas que no han visto la luz todavía, que me imagino que ahora sus hijas seguramente publiquen, no lo sé. Bueno, pues nos llamaba de vez en cuando y nos pedía, oye, envíame, a ver, tal, para que vaya releyendo cosas que he escrito, a ver si de ahí puede salir algo para volver a trabajar. Pero no había manera. Entonces cogió el guión de tiempo después y lo que hizo, como seguían sin producírselo, fue convertirlo en novela. Lo convirtió en novela, pero tampoco vendió nada. No vendió muy poco con la novela, muy poco. Tanto es así que aquí no vino antes de sacarla, dijo que iba a venir a presentarla y después no vino con la novela y vino con uno de estos libros que hacía de tweets, de estos que hacía, sí, con si amaestras una cabra tienes mucho adelantado, con ese. Bueno, pues las cosas de la vida. Cuando ya él estaba enfermo relativamente, encontró financiación para la película. ¿Por qué? ¿Cómo sucedió esto? Bueno, pues fue precisamente una pura casualidad. Alguien compró la novela tiempo después. Alguien que estaba en el grupo, hay un grupo de gente de este país, cómicos, que adoran a José Luis y que quedan ocasionalmente para comer todos y hablar del humor de... Él había estado también alguna vez en eso, pero al parecer nunca había comentado nada de tiempo después o lo que sea. El caso es que Edu Galán, Berto Romero, Buenafuente, Arturo Valls, todos ellos que están en ese club, leen la novela, uno de ellos la compra, se la pasa a los otros, la leen y dicen, esto es una película, esto puede ser una película. Entonces llaman a José Luis y José Luis les dice, ¿cómo que si esto es una película? Es que es una película, es un guión, lo tengo hecho. Pues nos ponemos a trabajar cuánto. Y se pusieron a trabajar y se rodó muy rápidamente, tanto en el 17 y en el año 18 se estrenó a finales. Ya sabemos que él falleció un año y poco después, en el rodaje ya estaba un poco enfermo, pero bueno, aún así la película es 100% suya y es su última película, no deja de ser, ya digo, poético que tiempo después, algo que no había conseguido financiación durante 20 y tantos años, durante más de 20 años, la consiguiese y que fuese una película tan de José Luis. Porque, y con algunos de los actores que han estado siempre con él, como por ejemplo Gabino Diego, como Miguel Reyán. Es una película más o menos conseguida. Si alguien no la ha visto, no sé si, o si alguien la quiere ver, una de las últimas frases de la película precisamente es Albacete. O sea, se menciona, y digo Albacete, vamos a ver, aquí viene, porque en el guión original eso no lo tocó. Dice, la película acaba así, con una escena aérea, y dice, tiempo después parece ser que, aunque yo no puedo asegurarlo, se desmoronó el edificio mundial por causas naturales. Surgieron entonces pequeñas poblaciones de supervivientes, entre ellas España y Albacete capital, en las que ya se vivió muy bien. Bueno, pues eso... Dice, se querían, no conocían la muerte y todo era gratis. Esa última me encanta.
Y bueno, pues aquí hay otra sin barba, para que veáis que de vez en cuando se la quitaba. Ahí no parece él, pero es él. Y bueno, yo a él siempre le agradeceré que nos haya apoyado siempre cada vez que le hemos llamado. Aquí, por ejemplo, se nos ocurrió hacer esto, que es una entrevista donde se le hacía un autorretrato y él se prestó a eso. Ya vemos, aquí había un pintor, Félix de la Concha, que retrataba al personaje mientras lo entrevistaba, y él se prestó en noviembre del 16 y ya digo, siempre nos ha apoyado, siempre que ha hecho falta. Entre las cosas, imaginemos la cantidad de cosas que nos ha podido donar y que no todo el mundo conserva, ni siquiera muchos cineastas de cierto renombre conservan, por ejemplo, las claquetas de sus películas. Esta es la claqueta del Bosque Animado. Aquí estaba la de Amanece, que no es poco, no sé si me la he traído, pero puede ser que no. Pero bueno, tenemos por aquí muchas. Y tenemos ahí, vamos a ver. Estamos en lo de siempre, venga. Y ya con esto cerramos. Como digo, este fue el momento en que nos donó su legado, pues él, a los 2 meses nosotros hicimos una catalogación. Había cosas que lógicamente no sabíamos lo que eran, fotografías sobre todo, algunas películas, y él no tuvo ningún problema en venirse una semana con nosotros y estuvo una semana apuntando y anotando por detrás, por ejemplo, de las fotografías en papel, lo que teníamos ahí. Si eran unas vacaciones suyas, aquí incluso, como veis, mirando una de las películas que nos había donado, a ver si sabía qué era. Incluso hace ya tiempo, mucho, en el homenaje a Ramón Gómez Redondo, pues él fue el que en parte montó, llamó a todos los demás, a Méndez Leite, a Paco Merino, a todos los que pudo para estar presentes con Ramón Gómez Redondo, porque Ramón Gómez Redondo rodó esa película en provincia, en el pasaje Lodares, donde está él. También estuvo, como no, cuando el 20 aniversario de Amanece, que no es poco, en el 20 aniversario con todo, se trajo a todo el que pudo. Estas son, aquí se pueden ver los proyectores, los tomavistas, quiero decir, los tomavistas que él tenía, que también nos los dejó. En fin, pues como veis, un poquito de todo, se ha portado siempre muy bien. Quiero acabar entonces con este chiste que me gusta mucho, que salió en prensa al día siguiente de fallecer. Y bueno, eso ha sido más que una conferencia, contaros anécdotas de José Luis y estas cosas, porque han sido muchos años y la verdad es que era un gruñón tremendo, es una cosa, estaba siempre gruñendo y se quejaba mucho de casi todo, pero era un genio y bueno, pues al final siempre se hacía de querer. Y bueno, y además se le pasaba pronto, ¿eh? O sea, él se enfadaba contigo, decía que no se iba. Pues digo, oye, pero José Luis, pero que hemos quedado a cenar. No, pues te vas tú solo si quieres. Y a los 10 minutos te llamaba y dice, ¿dónde hemos quedado? En fin, nada, espero que veáis cine de cuerda, que es lo que hace falta, o que releáis leáis sus memorias, porque hay mucho de Albacete en estas memorias fritas. Y nada, poco más. Muchísimas gracias, Jesús. Bueno, como siempre, Sí. te perdonamos. Porque estábamos disfrutando mucho, ¿verdad? Conociendo esas anécdotas y curiosidades. Yo la verdad que me has descubierto muchísimas cosas que no conocía y como yo creo que gran parte del público que estamos aquí. Así que gracias, Jesús, como siempre. A vosotros por estar aquí hoy. Podríamos tener tiempo recordarlo. para una pregunta, si alguien se ha quedado con alguna curiosidad muy grande, pues podría hacerla, ¿no? Quizá les he asustado con esto de solo una. Eso de... Sí, es que eso asusta. ¿Nada? Bueno, pues... Bueno, pero mira, tengo aquí Sí. una carta que no la hemos sacado, pero para que sea el humor de José Luis profesional. Sí. Vamos a ver, esto es un guión que él escribe, es un guión que envía al productor, ¿vale? Aquí, de su puño y letra, podemos leer que dice: Félix, esto como ves va dirigido a Carreño, que ya lo ha leído y tomado nota, vale como sinopsis, bla, bla, bla. Dice: no tengo copia,
Y el Carreño a lo mejor ha perdido la suya, así que mándamelo. Bien, pues por si acaso no lo había puesto claro, lo pone también al final. Ya, vean, este es una advertencia. Y ya. Y ya. Muchísimas gracias, de verdad. Vamos a pedir al presidente de la Asociación de Aluex, a Juan José Caravaca, que nos acompañe. Jesús, si puedes colocarte también ahí delante, ahí justo delante, Juanjo, porque en nombre de la asociación te quieren hacer entrega de este reconocimiento, de esta encina, que es el símbolo, ya lo saben, de la asociación, y reconocemos así pues su participación, la participación de Jesús de nuevo, un año más, en este ciclo de conferencias. Tan solo recordarles que la próxima conferencia tendrá lugar el próximo lunes 6 de noviembre. En este caso será el turno del escritor y licenciado en Historia y Ciencias de la Música, otro Jesús, Jesús López Espín, quien pronunciará la conferencia con el título Vida y obra de la compositora Carmen Ibáñez e Ibáñez en Albacete. Interesante, ¿verdad? Claro que sí. Les esperamos, por tanto, el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde en Diputación.